Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Este es su programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Ya tenemos invitado de lujo. Está nuestro amigo y compañero Sergio Curro. Me da muchísimo gusto que andes por acá, mi Sergio. Bienvenido. Gracias, Luis. Gracias por aceptar la invitación. Sergio Curro es el relator en el colectivo de infraestructura o en el tema relacionado al tema de infraestructura de los colectivos Por Amor a Puebla, que vienen trabajando desde hace muchos años con Alejandro Armenta Mier y que se dedican a construir procesos, generar propuestas, iniciativas, etcétera. Y pues además también la historia y el trabajo que tiene Sergio es formidable, y por eso queríamos platicar con él, que nos platicara qué están haciendo en la parte de infraestructura, en el tema de los colectivos Por Amor a Puebla, pero también platicar con él, porque además es un formidable personaje, es un personajazo de la vida poblana. Mucha gente lo conocemos, hemos visto lo que ha hecho, cómo ha trabajado, y pues para nosotros es un privilegio que pueda estar acá, mi Sergio. Gracias. Yo sé que tu agenda es súper pesada, andas con 80,000 temas, pero bueno, gracias por darte la oportunidad de estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muchas gracias por esta invitación y realmente pues muy interesados y desde luego que nuestra participación en esto pues es mejorar las actividades que se hacen en Puebla, ¿no? Y desde luego para futuro, que esa es parte de lo que nosotros estamos buscando como constructores, porque finalmente sabes que sí soy constructor, claro, ¿no? Sí, eres constructor, no solamente de la infraestructura, de temas de infraestructura, sino también constructor de proyectos, de procesos, ¿no? Efectivamente, y que ya con muchos años de historia en esta ciudad, ¿no? Sí. Oye, a ver, pero empecemos por el principio, ¿te parece bien? A ver, la pregunta es abierta, ¿quién es Sergio Curro? Para empezar, ¿no? Muy bien, bueno, básicamente pues soy arquitecto egresado de la UAP. He estado en la iniciativa privada construyendo fundamentalmente, después me paso a la parte del sector público, empiezo a trabajar muchas obras y siempre he tenido la inquietud de participar en temas de planes estatales de desarrollo, en la infraestructura en general en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues hemos venido ahí participando con muchas obras y con muchas actividades durante todo este tiempo. Y no tan solo eso, sino que también nos hemos metido a los organismos empresariales. Hemos venido participando desde hace muchos años en los organismos que han dado realce a Puebla, ¿no? Oye, ¿cuándo decidiste meterte en el tema de lo que es arquitectura en general? O sea, todo el tema de construir cosas. O sea, ¿desde que estabas chico? ¿Cómo fue el tema? Sí, mira, realmente cuando estaba yo en secundaria, ajá, que ya tiene muchos años de eso, pasaba yo por algún terreno, por algún lugar y decía, pues aquí quedaría bien que se hiciera un edificio, aquí quedaría bien que se hiciera una escuela, aquí quedaría bien que se hiciera una gasolinera. Y bueno, pues vas pensando, ibas en el transporte y te vas dando cuenta de todas las obras o proyectos que se pueden ir realizando dentro de la ciudad, ¿no? Y entonces ahí es en donde me empieza a llamar la atención. Uh-huh. Cuando yo decido entrar a arquitectura, bueno, pues ya sin ninguna duda voy derechito. Me toca, cuando entro a la universidad, me toca la crisis que hay en la universidad y es cuando se forma la UPAEP. Entonces no sabíamos, como estudiantes de nuevo ingreso, no sabíamos si nos íbamos para un lado o nos íbamos para el otro lado, porque había arquitectura en los dos lugares, ¿no? Y era muy parecido el nombre, ¿no? UPAEP, o sea, autónomas. Es ¿no? Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla. Sí, porque ese era el nombre original. Ya después cambió nada más a UPAEP. Sí. Pero no sabíamos a dónde ir. Y entonces íbamos a los dos lugares. Bueno, yo iba a los dos lugares, ¿no? Venía yo a clases el Carolino, porque en ese momento estábamos en el Carolino, y después pues iba yo a clases a la otra universidad, que en ese entonces todavía no tenía nombre. El nombre vino un poquito después. ¿Cuándo fue, en qué año fue que hubo como este rompimiento de las personas que crearon UPAEP? Fue en 1972, cuando surge la universidad.
que es la Facultad de Administración, bueno, era la Facultad de Administración y la Facultad de Arquitectura, que fueron las dos primeras que se crearon dentro de la UAM. Pues difícil tomar una decisión de a dónde estudiar, ¿no? Y aparte bien joven, o sea, acabas de salir de la prepa, era una decisión de vida, ¿no? Y además sin información, porque no es como ahora que tienes las redes y por lo menos te enteras, ¿no?, de una cosa o de otra. Aquí, si bien podías, te informabas algo en la radio y algo en la prensa escrita, pero nada más, ¿no? Y había tendencias, finalmente había tendencias, entonces pues no sabías quién era uno y quién era el otro. Bueno, finalmente decidí quedarme en la UAP, ya para segundo semestre me quedo en la UAP y ahí es en donde termino, ¿no? Ok, o sea, te tocó una época bien complicada entonces, ¿no? Porque el movimiento estaba muy vivo todavía, ¿no? Desde luego que sí, y imagínate que estábamos en clases en Ciudad Universitaria y de pronto había balazos y era córrele o escóndete o tírate al suelo y cosas de ese tipo, ¿no? que sucedían en ese entonces. Y lo mismo nos pasaba en las clases del otro lado. Sí, claro. Íbamos a clases al Jardín de la Paz, enfrente de TV3. Ok, ahí en el cerro. Ahí en el cerro, ahí tomábamos clases. Ok. Ya después nos fuimos para la Noria, pero también ahí había que correr y se daba el mismo caso que nos sucedía en Ciudad Universitaria. Entonces era muy interesante, ¿no? Todo esto. Esta perspectiva es interesante. Mi papá estudió también en la UAP en esos años, él salió en el 71, 72, él ya tenía más años, ya iba saliendo cuando se va todo este movimiento. En tu caso tú vas entrando, pero al final eran jóvenes, eran niños, estaban chavos. Claro. Y en este programa hemos tenido invitados a gentes que a lo mejor eran parte de los movimientos, que desde las prepas estuvieron trabajando, en la universidad a lo mejor terminaron siendo líderes universitarios de estos movimientos. Pero, por ejemplo, mi papá, el caso muy particular de mi papá lo que quería era estudiar. O sea, él veía las cosas y veía a los FUAS, a los Tenebras, a los comunistas, a los estos yunques, o sea, veía a la gente de derecha, de izquierda, etcétera, y mi papá le costó mucho trabajo llegar a la carrera, a estudiar y decir, oye, yo no voy a dejar de no estudiar, ¿no? Y como él, muchísimos más, ¿no? Que veían la lucha desde lejos, pero su lucha era terminar la carrera. Es un tema bien complicado. Desde luego, y además, como te decía hace un momento, sin información, ¿no? Sí. Porque estabas con determinadas personas y te decían una cosa, cuál era lo benéfico o lo interesante de estar con ellos, pero estabas del otro lado y te decían lo mismo, ¿sí? Cada uno desde su punto de vista, cada uno desde su perspectiva, pero eran cosas diferentes, pero los dos eran todos buenos, valiosos, ¿no? Eran valiosos, los dos tenían cosas buenas, simplemente pues ahí había que decidir qué se parecía más a uno, ¿no? Exacto. Pero qué difícil, si en estos tiempos, como dices, a ver, hoy sí, a lo mejor tenemos tecnologías, a lo mejor tenemos internet, tenemos a lo mejor acceso a más información, y aún así, si a nuestra edad de repente tenemos que ponernos a analizar, a ver qué vamos a hacer o hacia dónde ir caminando, y nos equivocamos y nos volvemos a equivocar, un chavo de 18 años, en donde no existía, como dices, internet, en donde existía el periódico comunista de un lado y existía el periódico de la libertad, que era el de la derecha. Sí. Leas los dos y como dices, oye, lees los dos y dices, es que tienen razón, o sea, pero el tema es ¿qué decidir? Son decisiones de vida bien complicadas, siendo bien chamacos, ¿no? Y sobre todo porque finalmente uno le llevaba la información a los papás y los papás tampoco estaban involucrados. Digamos que en el término medio, o la generalidad, ¿no? La generalidad era así, ¿no? Entonces, ellos hacían caso a lo que uno les platicaba, ¿no? Entonces decía, oye, pues me quiero ir para acá, pues está bien, vete para allá, ¿no? Sí,
que es cuando de repente los papás o las mamás pues no están metidos en la lucha social, ¿no? O no son, no son empresarios, o no están metidos, pues entonces no tienen partido, y entonces lo que llega el hijo, y a veces, muchas veces no tienen ni la carrera, ¿no? O sea, en esas generaciones era más complicado tener una carrera, entonces ellos decían, bueno, pues ok, ¿no? O sea, si lo vas a hacer, hazlo, ¿no? Pero el papá o la mamá tampoco está bien informado como para poder orientar. Sí, definitivamente no. Y bueno, pues ahí finalmente decido quedarme en la UAP. Okay. Bien, estoy satisfecho de lo que logré, y bueno, pues empiezo ya a trabajar, ¿no? Bueno, desde la universidad yo empecé a trabajar. ¿Terminas la carrera o estás estudiando, y qué es la primera chamba que haces? O sea, ¿cuál es tu primer empleo, como dirían los de TikTok? Bueno, empieza siempre desde dibujante. Ok. Entonces era muy interesante porque los despachos de arquitectos... Dibujante, para que sepa la gente, dibujante no es el que hace las caricaturas, es el que diseña... El que dibuja los planos de los arquitectos que ya previamente hicieron el proyecto. Ok, digo, ¿para qué? No todos somos ingenieros o arquitectos, amigo mío. ¿No? Claro. Ok, va. Entonces los despachos de arquitectos y de ingenieros regularmente estaban sobre la Avenida Juárez. Ok. Y empiezo a recorrerme la Avenida Juárez, primero de un lado y después de la acera de enfrente, a recorrer todos los despachos, entrar edificio por edificio, a encontrar las empresas constructoras y a solicitar el trabajo. ¿Sí? O sea, ¿no tenías familiares o cercanos que se dedicaran a eso? Cero relación. O sea, literalmente tocar puertas. A tocar puertas. Un amigo y yo empezamos a recorrer, llegamos a un despacho y nos hicieron una prueba de dibujo. Y nos dijeron, tu amigo se queda, tú no. Uy, qué feo, qué fuerte. Bueno, pues está bien. Pues al otro. Oye, pero ¿qué te parece si vengo, no me pagues, si vengo y aquí me quedo y estoy participando en lo que se vaya necesitando, pues lo voy haciendo? Sí, si quieres quedarte, quédate, pero no te puedo pagar nada. Y empecé doblando planos. Ok, es un arte doblar planos, ¿no? Sí, porque tiene su chiste, ¿no? Tienes que aprender a doblarlos, porque después cuando los engargolas o cuando los empastas, tienes que poder desdoblarlos sin que se rompan y volverlos a doblar otra vez para que queden guardados. Entonces ese es el chiste. Ok. Y la primera parte que nos tocó trabajar fue cuando se hizo la unidad habitacional, la México 68. Allá por atrás del seminario. Ok, por Amalucan, por allá, ¿no? Bueno, de aquel rumbo. Exactamente, ¿no? Te estoy hablando de 1973, a lo mejor 74, ¿no? Porque yo empecé a trabajar desde que estaba en la universidad. Ese es el que está por la Pepsi. Sí. Sí, ¿no? Para que más o menos Pepsi, la gente sepa. para que rumbo al estadio Cuauhtémoc, a los estadios por allá. Ya se estaba construyendo, pero bueno, pues nosotros estábamos armando todos los expedientes y empezamos a trabajar. Sí. Y bien chico. Oye, y sales de la carrera y sigues trabajando en ese despacho. ¿Ya te pagaban o no te pagaban cuando Bueno, no, finalmente agarré muy bien el estilo de trabajo y me quedé también a trabajar ahí. Pero bueno, vas recorriendo despachos porque finalmente el trabajo siempre es por un tiempo determinado. Sí, claro. Se acaba el proyecto y tienes que seguir a la siguiente etapa, ¿no? Y cuando eres chico, ayuda mucho el tema de estar en varios porque vas aprendiendo formas diferentes, ¿no? Vas conociendo los estilos del trabajo de cada quien. Okay. Y eso es lo interesante. Y de arquitectos importantes, ¿no? Sí, los de la Juárez eran así como los más chipocludos, ¿no? Claro, sí. Y entonces estuviste ahí trabajando, terminas la carrera y te dedicas a este tema. ¿Ya estabas con lo de la colonia esta? Eso lo terminamos, fue el primer trabajo que hicimos y después seguimos trabajando con otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en Amalucan, en el proyecto de Amalucan, estuvimos en el proyecto de La Margarita, en lo que es la elaboración de planos, porque era lo que me tocaba a mí. No la ejecución de la obra, porque pues eso ya era gente que ya había salido de la universidad. O sea, y sigues estudiando todavía. Sí, yo estaba ¿Terminas estudiando. tu carrera y qué haces? ¿A qué te enfocas una vez ya terminada la carrera? Bueno, pues había que
seguir buscando oportunidades de trabajo y empezamos. Y coincidió con que entro a tener algunas obras, algunas participaciones dentro de empresas importantes de comunicación, Teléfonos de México, Ericsson, Nextel, y ahí es en donde empiezo a desarrollarme. Ya no infraestructura a lo mejor de casas, etcétera, sino ya urbana, de tema público, de ese tipo de... No, más bien fue del tema de comunicación. La construcción de antenas, la remodelación de oficinas es cuando Telmex se vuelve particular. Cuando lo compra Carlos Slim. Cuando lo compra Carlos Slim. Entonces había que hacer algunas remodelaciones y algunas adaptaciones dentro de Telmex. Cambia el punto de vista, ¿no?, de un particular. Y de algo público a una empresa privada, ¿no? Así se es. tiene que volver atractivo, ¿no? De entrada. Efectivamente, entonces nos toca remodelar todas las oficinas comerciales en 5 estados. Estamos hablando de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, que es la zona 5. Y andabas viajando por todos lados. Ah, sí. Era muy interesante porque hoy cenaba en Acapulco y mañana estaba desayunando en Veracruz. Y que en esos tiempos las carreteras no eran, o a menos que viajaras en avión. No, era. Pero si era en coche, ay, Dios mío. Agarras la camioneta y vamos, claro. Traes a otra persona que te viene acompañando y que te viene ayudando, ¿no? Pero, pues sí, cenas en un lado y tienes que llegar a desayunar al otro. Sí, porque además traen agendados, ¿no? Porque ya siendo una empresa, pues ya traen agendas, ¿no? Porque time is money, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, así es como empiezo a trabajar en las empresas de telefonía. Con esa experiencia logro entrar a Ericsson a construir ductos de comunicación, donde empieza la fibra óptica. En ese tiempo empezaba la fibra óptica, ¿sí? Llega Nextel. Y entonces hay que empezar a construir antenas. Nos daban 20 días para construir una antena, desde la cimentación hasta echarla a andar. Y eso ya fue en el 90, en el 2000. ¿No? 2000, ajá, ok, sí. Sí, los Nextel, los radioteléfonos, ¿no? Los famosos radios. Que el más famoso era el del Ferrari, el rojo ese. Sí. Era más atractivo. Y además fue como una novedad, ¿no? Como época en donde todo el mundo usaba. Era estar in, era tener Nextel. Sí. ¿No? Sí, no. Oye, ¿estás en eso? ¿Pero tú ya con tu empresa o sigues trabajando todavía para algunas empresas? Siempre trabajé con mi empresa. Ok. Sí, nunca he trabajado en una dependencia privada ni en una dependencia de gobierno. Siempre he estado del lado empresarial. ¿Cómo se llama tu empresa? Mi empresa es, he tenido varias empresas en esta etapa. La que está funcionando actualmente es División Urbana e Ingeniería Sustentable. ¿A qué se dedica? Fundamentalmente hacemos todo tipo de obra, desde carreteras, puentes, todo lo que es la infraestructura vial. Hacemos la obra de edificación, ¿sí? Hacemos la obra de restauración, ¿sí? Por ejemplo, te puedo platicar de una obra que me parece bien importante, ¿sí? A lo mejor no se nota mucho, pero creo que el haber participado en esa obra te da pues esa orgullo de decir yo hice algo en Puebla. Todo lo que es la remodelación de las 4 calles alrededor del Zócalo, los portales y la plancha del Zócalo, hace 20 años, estoy hablando del 2002 al 2005, 2006 aproximadamente, que fue la última remodelación que se hizo. Estás hablando de 20 años en el 2000, Dios mío, ok. ¿Sí? Entonces toda esa obra la hice yo. ¿Cómo crees? Muy interesante porque en ese tiempo el presidente municipal era Paredes. Luis Paredes. Era Luis Paredes. ¿Sí? El que me diera la confianza sin conocerme para poder ejecutar la obra, me acuerdo muy bien que me dijo,
Desde mi oficina se ve perfectamente la calle. Te voy a estar cuidando y en el momento que cometas un error, en ese momento bajo y te corro. No tan solo hice la Juan de Palafox, después me pasé a la 2 Sur, después me pasé a la 16 de septiembre y terminé con la 3 Oriente. Ha habido yo sí me acuerdo perfectamente porque a mí me tocó trabajar en el ayuntamiento del 95 al 97. O sea, a mí me tocó eso y me tocó también en la época de Mario, siendo asesor fue en el del 2000 al 2003, ¿no? Sí. Antes después tuvo Luis Paredes. Me tocó a mí, y bueno, pues como la cosa, he estado en varias administraciones, pero te das cuenta del cambio. O sea, a mí me tocó ver antes de esta remodelación y me ha tocado ver las remodelaciones actuales, que no remodelan nada, todo se ve igual. Pero la gran remodelación fue esa, yo no sabía que eras tú, órale. Sí, efectivamente. Sí se nota. Sí. Y se notó mucho. La remodelación anterior importante fue en 1962 cuando se celebró el aniversario de la batalla del 5 de mayo, que se inauguraron varios edificios y que vino Adolfo López Mateos a hacer la inauguración desde la autopista México-Puebla. Sí. Que la vino a inaugurar. Esa fue la remodelación anterior. La siguiente remodelación importante participamos nosotros en el 2002. ¿sí? Las últimas que se han hecho, pues nada más ha sido una especie de mantenimiento, no ha sido nada importante. Pero el haber ejecutado esa obra es la que pues, nos llena de orgullo porque pues, la participación que hemos tenido ha sido muy importante para Puebla, ¿no? No, sí es un tema bien interesante esa remodelación porque hubo después otras carísimas. Sí, claro. En donde no se notaba nada. Así es. Nada, pero esta sí. Oye, ese tipo de remodelaciones, ustedes la hacen desde la propuesta, o sea, de qué hay que hacer, cómo hacer, qué material, etcétera, o ya es un proyecto que trae el cliente, por así decirlo, o sí. Ustedes generan la propuesta. Te voy a platicar cómo estuvo, porque fue muy curioso. El arquitecto Luis Paredes, presidente municipal, había encargado el proyecto a uno de sus maestros, un arquitecto de la Facultad de Arquitectura. Finalmente el proyecto tenía muchas deficiencias y mi despacho, cuando nos entregan el proyecto, lo empezamos a revisar y empezamos a encontrar que hacían falta muchas cosas. O sea, se lo entregan como propuesta. Nos los entregaron ya para ejecutar. Ándale, pues, ok. Entonces solicitamos una reunión con el presidente municipal, con el secretario de obras, con el director de obras municipal y le hicimos nosotros nuestra propuesta. Ok. Finalmente nos la aceptaron, desde el diseño de pisos, la colocación de los volardos de concreto que se hicieron. La idea general sí se respetó lo que traía la propuesta que nos habían entregado, pero el detalle, la forma, el diseño de los pisos, por ejemplo, bien interesante, el piso de las 4 calles del Zócalo está diseñado para que pueda cargar trailers, carga pesada. Sí. Cosa que no ha sucedido en las últimas remodelaciones que hicieron, como la 16 de septiembre y como la parte por el teatro principal. Se termina rompiendo el piso, ¿no? Se termina rompiendo el piso por el peso. Sí. Pero en el caso de nosotros sí diseñamos un concreto, un mortero y un piso que resistiera este tipo de tráfico. Ok. Por eso es que se ha conservado tanto tiempo. Tiene deterioros porque pues, es normal, ¿no? Pero se ha mantenido por todo este tiempo. Entonces, es parte de lo interesante, ¿no? El diseño de piso, las grecas que se hicieron, la combinación de materiales, porque hay diferentes tipos de materiales, ¿no? El indicar cómo se hacía la separación de los carriles sin pintar la raya blanca. Lo logramos con piedra bola blanca. Sí, cierto. Sí, porque sí se ve, se ve la diferencia y no pintaron, no estaba pintado. Ahorita está pintado, no me acuerdo. No está pintado. Porque sigue igual, ¿no? Sigue el mismo.
Las coladeras, por ejemplo, perdón, Sí, ya te que se van, interrumpí. no, que se van hundiendo, ¿no? No, pero déjame decirte, las coladeras están hechas también de piedra. Ok. No sé si te has fijado. Sí. Pero es cosa de recorrer alrededor de la plancha del Zócalo y vas a encontrar las coladeras hechas con la misma piedra. Para No hay que se vea uniforme. No son de fierro. Y de hecho las de fierro que están en el centro, ¿te acuerdas? Bueno, del lado del norte del centro de la ciudad, los hundimientos están horribles y también las coladeras se van hundiendo por el mismo peso, ¿no? Y esto que están haciendo lo que hacen es que se mantenga estable, ¿no? No es fácil lo que ustedes hicieron. Finalmente redunda en costo, ¿no? Ok. Porque hay que usar un concreto y un mortero de una resistencia mayor. ¿Qué es mortero? El concreto pues es una mezcla de cemento con arena, grava y agua que tiene una resistencia hasta de 400 o 500 kilogramos, dependiendo de la dosificación, hasta 400 a 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok. En el caso del mortero es una mezcla igual de cemento-arena, en donde se diseña el espesor y la cantidad de cemento que lleva y para poder recibir la piedra. Es con lo que se pega la piedra a la parte de abajo. Ah, ya. Digo, porque uno que no está metido en estos temas, mortero, esto, sí, pero ¿qué es eso? Ok. Sí. Oye, te manda a saludar Araceli Bautista, dice felicidades amigo Sergio. Blanca Curro, buen día, saludos. Chucho Munguía, saludos, arquitecto Curro. Francisco Tejeda dice felicidades, muy buena entrevista. Y bueno, ahorita hay más mensajes, una disculpa a los anteriores que no he podido ver y ya no pude ver porque ya se me desconfiguró y ya volví a volverme a conectar. Oye, a ver, el tema a mí me da mucha curiosidad entender los proyectos de infraestructura desde la iniciativa privada. ¿Ustedes le proponen al Estado, a los ayuntamientos, qué pueden hacer? O sea, ya como proyecto de infraestructura, o como es el caso que dijiste del municipio, ellos hacen su diseño y se lo pasan a ustedes. O sea, ¿hay forma de poder hacer, o sea, de actuar, de proponer, etcétera? Mira, pasa algo muy, muy interesante. Bueno, todos los gobiernos deben de regirse por su plan estatal de desarrollo, en el caso del Estado, el plan municipal. Cada municipio debe de tener su plan municipal y eso es lo que van a ejecutar durante su periodo de gobierno en todas las líneas, no nada más en obras, sino en todas las líneas. Por eso tienen que desarrollar este plan. Y en ese plan, hablando de infraestructura, se refiere principalmente qué calles van a pavimentar, qué escuelas van a hacer, qué van a remodelar, y esa es la participación. Y esto es por ese tiempo de periodo. Entonces, nosotros como iniciativa privada, llegamos con los presidentes municipales y nos dicen, ok, necesito una escuela. ¿Sí? Ellos ya deben de tener su proyecto. Eso es lo que dice la ley. El municipio o el estado ya debe de tener su proyecto, se pone a licitación. ¿Proyecto te refieres al ideal de querer una escuela o al proyecto de decir, a ver, quiero una escuela de tantas dimensiones, de tantas medidas, de tanto material? ¿A ese proyecto? A ese proyecto el estado ya lo debe de tener, o el gobierno municipal ya lo debe de tener. Como lo hizo Luis Paredes en ese momento. ¿Sí? Es obligación de ellos ejecutarlo. Pero regularmente, sobre todo los municipios más pequeños ya no tienen un departamento de proyectos, ya no tienen, a duras penas tienen un encargado de obras públicas, ¿no? Sí, claro. Y que regularmente no es ni ingeniero ni arquitecto, sino que es el compadre. Un operador, ¿no? Que es un compadre del presidente municipal. Entonces, lo que hacen es, y aquí es en donde empezamos a entrar un poquito al tema de la corrupción. Si me haces el proyecto, te doy la obra. Y entonces uno como constructor
aceptas hacer el proyecto con tal de que te den la obra. Ok. No cobras nada por el proyecto, pero a cambio Tú lo ejecutas la termina obra. absorbiendo la obra, ya el desarrollo de la obra, pues es lo que tiene mayor valor, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, ahí es en donde empiezan estos juegos. Sí, de andar hablando con ellos. Oye, es interesante el tema de los proyectos. Existe ahorita unas carreras que se están generando, que platicamos el otro día que echamos un café, como ciudades inteligentes, las Smart Cities. O sea, existen tendencias en temas de infraestructura. No me enfoco a desarrollo urbano, sino me enfoco directamente a infraestructura. Nosotros hace algunos años, cuando fue la administración precisamente de Rafael Moreno Valle, nosotros peleábamos mucho con que las Smart City que se estaban construyendo, o bajo la lógica de lo que eran Smart Cities para ellos, era más bien unas técnicas de privatización de las plazas de armas o de los centros históricos. O sea, en donde llegaban te decían, te arreglo tu zócalo gratis, pero dame la concesión de poder poner locales, de poder hacer esto. Y en realidad lo que estaban provocando era la privatización de estos espacios. En arquitectura, en ingeniería, de la infraestructura, esta lógica de ciudades inteligentes, ¿era viable? ¿No era viable? ¿Era más caro con largo tiempo? ¿O tú qué veías en esa época del morenovallismo? Yo sé que tú como yo fuimos perseguidos del morenovallismo. Nos podemos libremente decir lo que queremos decir. Perfecto. Mira, muy interesante todas las ciudades y los edificios que vienen ya con esta tecnología. Okay. Pero yo pienso que es un desarrollo, entonces no podemos brincarnos 5 escalones para llegar a una tecnología cuando todavía no hemos recorrido los otros 3 o 4 escalones que tenemos antes. Y eso es lo que nos estaría haciendo falta. He visto, por ejemplo, en Washington hay un área en donde se están construyendo, le llaman, no me acuerdo si es la ciudad de la tecnología o algo así. Se están construyendo edificios en donde están las empresas más importantes de tecnología. Estamos hablando de Apple, estamos hablando de... Como el corredor el corredor tecnológico. Como ¿no? el corredor tecnológico. Okay. Las empresas más importantes en comercialización, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de esas empresas que ahora se manejan con las redes sociales. De San Valley o algo así, ¿no? Lugares como esos. Estamos hablando de universidades que ponen todas sus aulas y las carreras afines a esas empresas que están llegando ahí para construirla. Y desde luego la ciudad es la que se encarga de proporcionar los servicios, los predios para que cada quien construya sus edificios. Y te estoy hablando de este proyecto que está a 10 minutos del Pentágono. Tuve la fortuna de conocerlo y muy interesante, ¿no? Porque todo mundo está invirtiendo en esa zona. Eso es algo que se podría desarrollar aquí en Puebla. Que lo podemos lograr muy bien, que podemos trabajar en ello. Yo como parte del proyecto que se tiene que realizar es en alianza con la universidad, con la UAP, no tan solo con la UAP, con demás universidades de Puebla. Hay 150 y tantas universidades aquí en Puebla. Sí, se vuelve la ciudad de la educación, ¿no? Exactamente. Tenemos al Politécnico, que está llegando también a Ciudad Modelo. Sí. El crear
estas empresas de tecnología alrededor de estos lugares y el provocar que haya otras empresas que vayan a construir su infraestructura en ese lugar, eso va a provocar que realmente haya un despegue tecnológico en Puebla. Sí, porque estableces como las bases, ¿no? O sea, detonas claro, el desarrollo. Oye, ya entrando como en materia de muchos de los, porque va a ser parte de los proyectos que traen, en el tema, bueno, les explico brevemente a los que nos están viendo y escuchando. Existen los colectivos Por Amor a Puebla, que es una iniciativa que se construye a través de Alejandro Armenta y que dirige Celina Guzmán Peña, que es quien coordina, es la coordinadora estatal de estos colectivos, y hay colectivos de diferentes áreas, ¿no? Del agro, de la cultura, en el caso de la infraestructura. Y además muy bien representados por Celina, ¿eh? Sí, no, sí, bien, buen trabajo y muy respetable todo lo que ha venido construyendo de cero. O sea, porque desde cero se ha venido construyendo. Y ayer hablaba precisamente Celina en un foro agro que organizó el colectivo de agroindustria, hablaba precisamente del por qué se está haciendo y cuál es la lógica, que precisamente es la participación de todas y todos, no de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, sino ni de un lado al otro, sino más bien utilizando todas las dimensiones posibles para construir proyectos. Claro. Y ustedes son parte de esto. Ustedes vienen construyendo desde el colectivo, que es colectivo de infraestructura y desarrollo urbano, que van evidentemente trabajando de la mano porque es quien desarrolla y quien ejecuta, ¿no? Es correcto. Y si se puede ir trabajando de esa manera es formidable. A ti te toca, con toda la experiencia que tienes, el tema de la ejecución, que es todo lo que es infraestructura y que tienes todos los años de experiencia y toda la capacidad de poder desarrollarte en estos temas, y desde ahí se empiezan a construir proyectos. ¿Cómo han venido trabajando desde el lado de infraestructura? ¿Qué es lo que han venido construyendo en este colectivo que se viene desarrollando? Mira, nosotros siempre hemos tenido la idea de participar activamente en lo que es el desarrollo de la ciudad. Okay. Se nos presenta la oportunidad de platicar ahora con Alejandro, le planteamos esta oportunidad y nos dijo, sí, acérquense con Celina, ella es la que viene coordinando todo esto, platiquen con ella, hagan sus propuestas, y es lo que nosotros hemos venido haciendo. Nos hemos juntado un grupo de ingenieros, de arquitectos, y vamos a seguir sumando más, y eso es muy importante decirlo, que tenemos muchas propuestas ahí en el proyecto que necesitamos desarrollar y que necesitamos proponer. Todo esto lo hemos venido trabajando, lo hemos venido proponiendo, y es parte del trabajo que se viene haciendo y que esperamos que lo tome en cuenta el senador para que esto siga avanzando. El tener todas estas propuestas, el que los ingenieros y los arquitectos lo tengan, porque años nos hemos pasado con proyectos guardados en el cajón. Claro. ¿Sí? Claro. Donde se pueden mejorar desde la circulación, desde la alianza entre los municipios cercanos metropolitanos que ahora se denominan, y que en carreteras, la ciudad del conocimiento, como lo platicábamos hace un momento, en fin, todo ese tipo de proyectos, que hay muchísimos, ¿sí? se pueden seguir desarrollando con estas propuestas que venimos haciendo. Y es por eso que nosotros, probablemente a mediados de febrero, que ya estamos a unos cuantos días, vamos a organizar un foro en donde vamos a hacer la invitación a todos los organismos empresariales. ¿No? Oye, perdón que te interrumpa, hay algo bien interesante que el otro día que estábamos platicando, mencionaste y que me pareció formidable el título: Infraestructura para la vida. O sea, cuando uno no está metido en el mundo de la infraestructura, de la arquitectura, de la ingeniería urbana, etcétera, pues uno no vincula esto con temas de vida, de dignificación, de
sino ve uno más un tema materialmente existente, una estructura. Pero tú has venido desarrollando en este mundo de lo que es la infraestructura y has evolucionado en muchos aspectos. En ellos, la humanización de cómo tienen que ser los espacios públicos. ¿De qué va la infraestructura para la vida? Ok, le hemos nombrado a este proyecto Infraestructura para la Vida porque la idea es, aparte de tener una propuesta real para cubrir ciertas necesidades, no nada más es inventar obras por gastarse el dinero, sino que realmente tengan un fin, que tengan un beneficio para la población, pero que además sean a costo real, y eso es muy importante, por un lado. Y por el otro lado, es que sean ejecutadas de acuerdo a las especificaciones y a la ley de obra pública como lo marca. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí entramos un poquito al tema de corrupción. Y lo decíamos hace un momento, cuando una presidencia municipal nos encarga el proyecto para ejecutar, por ejemplo, una escuela, ¿sí? No lo vamos a cobrar ese proyecto con tal de hacer la obra. Okay. Pero en el momento que se ejecuta la obra, la corrupción ha llegado a tanto que un presidente municipal te puede llegar a pedir hasta el 30% del valor de la obra por ejecutarla. Entonces, estamos cayendo en una doble corrupción. A nosotros como constructores eso es parte de lo que nos afecta, porque por un lado estamos regalando el proyecto, pero por el otro lado estamos, por darnos la obra, le tenemos que entregar, ¿sí?, el 30% del valor de la obra. Y eso provoca que los materiales sean más malos. Claro, eso provoca que busques, que trates de pagar menos a la gente, que trates de conseguir los materiales, aunque sean de menor calidad, que trates de evitar algunos impuestos. O sea, te tienes que volver versátil en ese asunto para poder medio salir y tener vigente a tu equipo. Okay. A lo mejor ya no ganar, pero sí tener vigente a tu equipo, porque no puedes dejar ahí todo parado y después ya no hacer nada, ¿no? Pero además se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? O sea, a ver, desde luego. O sea, el tema de que te pidan dinero de un proyecto que a lo mejor, empresas o negocios de arquitectos o bufete de arquitectos que son honestos o ingenieros que agarran y presentan la propuesta es: este proyecto cuesta 3 pesos, ¿no? O sea, no lo inflas ni nada, esto cuesta 3 pesos. Y que de esos 3 pesos, que es tal cual, salarios, material, proyecto, o sea, todo lo que representa, impuestos, o sea, todo lo que es, cuesta 3 pesos. Si de repente de esos 3 pesos te dicen, de esos 3, dame un peso, ese peso tienes que ver cómo le haces para bajarle el sueldo a los trabajadores que a lo mejor tenías contemplado pagarles bien y les vas a tener que pagar menos. El tema de lo que dices de los impuestos es a ver cómo le hago para evitar estos impuestos y no entra al Estado, o sea, no entra a lo público. El material, o sea, claro, haz una escuela con material más barato que resulta ser de mala calidad. Así es. Y entonces se vuelve un riesgo público. Así es. Pues eso provoca la corrupción directamente en este aspecto, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Por eso le hemos llamado proyectos Infraestructura para la Vida. Okay. Porque lo que queremos es que las obras dilaten. Si tú usas el material adecuado, la mano de obra adecuada, ¿sí?, las obras dilatan mucho tiempo. Okay. Te voy a poner el ejemplo de la catedral. ¿En qué año fue construida la catedral? 1870, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿1900? ¿Qué año? No sé. 1600. Ay, 1600, sí, cierto. Ya pasaron varios siglos. Tiene más de 400 años. Sí. Y ahí está. Sí, porque está bien hecha. Pavimentas una calle con material petro, se supone que como tú quieres.
un mes después o 2 meses después, se están haciendo baches. Y eso es lo que sucede. Por eso es que nosotros queremos que la infraestructura sea para la vida, usando buenos materiales, tratando de evitar al máximo este tipo de corrupción que nos está afectando. ¿Cómo evitamos lo de los proyectos? Hicimos una propuesta por medio de otros arquitectos, otros ingenieros y nosotros, en donde proponíamos que se destinara un porcentaje que va entre el 5 y el 8% o el 9%, dependiendo de la zona, que se destine exactamente a realizar el proyecto ejecutivo y a la supervisión general de la obra y sus pruebas de laboratorio. Oye, esto es interesante, o sea, el tema de, a ver, tú bien lo dices, de los 217 municipios que hay en el estado, pues más del 85-90% de los municipios no tienen la capacidad ni de recursos, ni técnica, ni nada, de poder construir un proyecto. O sea, pueden tener la idea de lo que hace falta, o pueden decir, aquí necesitamos una escuela, ¿no? Como dices, pero yo no tengo acá en el municipio alguien que lo haga. Y entonces, desde el tema de hace el proyecto ya es corrupción. O sea, por eso. Oye, ya hace el proyecto y entonces te damos la obra. Ya desde ahí ya no está bien. Correcto. Esto que tú dices es muy buen elemento, decir, oye, a ver, contrata, o sea, que generen la idea de cuáles son sus requerimientos, ¿no? Como cualquier particular, ¿no? Y es un presupuesto que viene etiquetado, que no lo puedes destinar para otra cosa. Y entonces contratas a un despacho donde te ejecutan profesionalmente un proyecto ejecutivo, ¿sí? Que hay muchos. Y que puedes distribuir la riqueza, porque a lo mejor puedes contratar un despacho que se dedique a hacer proyectos. Claro, ¿no? Y claro. a otra empresa que se dedique a lo mejor ya a levantarlo. Puede ser la misma, pudiera ser la misma, pero pudieran ser dos diferentes. Y ya repartiste recursos. Somos muy versátiles en México en ese sentido, ¿no? Podemos hacer las dos cosas. Claro. En otros países no se puede. O eres proyectista o eres constructor, no puedes hacer las dos cosas. Acá sí. Aquí sí se puede. Bueno, pero el asunto es en que aún en México hay despachos o hay gente que se dedica a hacer exclusivamente estos proyectos. Okay. Nosotros formamos una cooperativa hace algún tiempo. Okay. En esta cooperativa propusimos al gobierno, ¿sí?, poder desarrollar este tipo de proyectos con estos recursos etiquetados desde un principio. Okay. No hemos podido avanzar porque esto se tiene que aprobar por los diputados, entonces es todo un proceso. ¿Es una iniciativa? Es una iniciativa. Todos los proyectos tienen un porcentaje destinado a supervisión y a proyecto, okay, desde la ley de obra pública, okay, pero no se aplica. Se los gastan en otra cosa. ¿Por qué? O sea, no está etiquetado, no hay forma de controlar el recurso. Supuestamente sí, pero lo dedican más a la supervisión que a la realización del proyecto ejecutivo. Lo destinan más a otra cosa. Tú sabes que adentro siempre hace falta dinero. Sí. Okay. Entonces no se puede. Pero si esto se legisla y se puede hacer en donde ya el recurso venga etiquetado, créeme que muchos despachos que se dedican a proyecto podría ser. Y te pongo un ejemplo. En el 2015, me parece, o en 2016, ¿sí?, Baja California tuvo recursos adicionales por tener proyectos, por presentar proyectos, logró conseguir más de $1,000 millones de recursos adicionales para obra pública. Okay. El caso fue el de Querétaro y el de Guadalajara, que también allá anduvieron arriba de los 500-600 millones de pesos. ¿Eso fue a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano? A través de la Secretaría de Hacienda. Okay. Pero los proyectos se hicieron desde el Estado a la Federación. Sí. Okay. Ya se tenían proyectos. ¿Cuánto crees que Puebla obtuvo en ese mismo rubro? ¿Cuánto? Pues no llegó ni a $1 millón.
¿Cómo crees? O sea, estamos desperdiciando. Y eso sucede año con año, porque no se tienen proyectos. Okay. Si se trabaja en el área de proyectos y se presentan, claro, tienes que estar dando vueltas, tienes que ir a México, tienes que hacer un montón de trámites, pero se obtienen recursos y otros estados lo están haciendo. Oye, esto es bien interesante lo que dices. A ver, independientemente del presupuesto que de repente la Cámara de Diputados, la senadora, o sea, que hacen año con año, ¿no? Que generan estos proyectos y que destinan recursos al Estado, que son miles de millones de pesos, que no alcanzan, ¿no? O sea, porque nunca alcanzan. El secretario, vamos a ubicarnos como en el estado de Puebla, hay una Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? Esta secretaría tiene la facultad o la posibilidad de jalar proyectos, o sea, de agarrar proyectos, iniciativas, ver cosas que hagan falta en el estado, en los municipios, y decir, a ver, estos son proyectos que cuesta tanto tal, estos proyectos los puedes llegar, independientemente del presupuesto que los puedes llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que genera todos los dineros, decirle, oye, esto lo podemos hacer, esto lo podemos construir y podemos tener millones de pesos extras para poder desarrollar el estado de Puebla más allá del presupuesto anual. Es correcto. O sea, sí es posible. Eso es posible. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque no se tienen proyectos. Híjole. Ese es el problema. Ay, qué coraje. Entonces, recursos hay. Y a lo mejor al inicio de año o a fin de año, cuando se destinan los recursos, no hay esos recursos. Pero poniendo un ejemplo de hace años, o sea, actualmente las cosas van cambiando, pero te puedo decir, cuando el petróleo se vendió más caro, había un excedente de petróleo. Okay. Y ese dinero es nuevo. Y ese dinero es nuevo. Y si tú llegas aquí con una cartera de proyectos y propones hacer tantas cosas y beneficiar a tanta gente, ¿sí? Entonces hay posibilidades por las relaciones, por insistir, por estar ahí presente, por tocar la puerta adecuada, porque son muchas cosas. Que eso también. Logras bajar recursos. Ok. Sí. Es muy interesante eso, porque además, a ver, acordémonos la historia reciente, la última historia, y eso sí lo digo yo y lo puedo decir. A ver, con Luis Miguel Barbosa no pasó nada, no existió nada, hubo un retraso gigantesco porque no hicieron nada. Así es. Gravísimo, y el argumento era no hay dinero, el dinero se lo gastó Pacheco Pulido, el dinero se lo gastó Moreno Valle, nos dejaron endeudados. O sea, eran 80,000 pretextos que durante 4 años no se hizo nada en temas de infraestructura. Y con Rafael Moreno Valle, bueno, todo el periodo morenovallista, no salían de Angelópolis. O sea, su desarrollo era Angelópolis. 216 municipios abandonados, porque incluyendo el municipio de Puebla, porque Angelópolis está en San Andrés Cholula. Es correcto. O sea, ni la ciudad de Puebla ni los otros 215 municipios restantes se atendieron. No había, y todo estaba destinado a estos temas. Ellos sí hacían esto que tú dices, pero lo enfocaban solamente en este tema, y además la endeudaban, ¿no? Porque además buscaron otro esquema, que fue la participación privada en alianza, los PPS, ¿no? Los famosos PPS, como el caso del Museo Barroco, como el caso del CIS y como otros ejemplos, ¿no? que funcionaron. Esos proyectos pudieron haber aterrizado con esta dinámica, ¿no? O sea, en lugar de endeudarse, a lo mejor pudieron haber servido como proyectos de este tipo. Llevan un proceso más largo, okay, pero sí se pudieron haber logrado. Y a lo mejor no tan suntuosos como fueron en su momento. Sino más operativos, más funcionales. Así es. Pero de que se puede, se puede. Hay otro tema, ahorita que tocaste a Rafael. En esa época, bueno, hasta la administración anterior, todos los constructores en Puebla estábamos trabajando más o menos bien. Sí. Cuando llega Rafael a la gobernatura, ¿sí?, viene una especie de filtros y una especie de veto a los constructores poblanos. ¡Castigo!
castigos, ¿no? Es un veto Sí. muy, muy castigado. El 90%, el 95% de los constructores poblanos quedamos fuera de la ejecución de la obra. Y el problema era básicamente un filtro que pusieron en la función pública en el famoso padrón de contratistas y padrón de proveedores. Okay. Ese filtro hasta actualmente sigue funcionando. ¿Cómo crees? Yo pensé que ya no existía. Sigue funcionando. Y te voy a poner mi caso. Ajá. En el 2003, ¿sí? Ya no pude renovar mi registro. No, en el 2013, perdón. En el 2013 ya no pude renovar mi registro porque los requisitos eran más allá de lo que en ese momento yo podía cubrir. Okay. Y las obras eran destinadas a empresas muy grandes, con capitales sociales de 200, de 500, de 300 millones de pesos. Una pyme, una mini pyme, sí, no tenemos ese tipo de capitales. Nos podemos juntar entre 4, 5, 10. Es como un colectivo para poder operar. Para poder operar, y juntamos nuestros capitales y a lo mejor juntamos 200, 300 millones de pesos. Pero es complicado porque existía el filtro del padrón de contratistas, y ese padrón de contratistas, ¿sí? Aparte de lo normal que debes de presentar, te pedían un manual de funcionamiento de tu empresa, el que tus técnicos estuvieran casi capacitados en Alemania, en Rusia, ¿no? Algo así. Yo tenía, por ejemplo, el 60% o el 65% de las especialidades en mi empresa. Okay. Que era amplia. Sí. Ahora que quise renovar mi registro, me dicen, me tienes que traer, para comprobar tu experiencia, me tienes que traer contratos menores a 3 años. ¿Cómo? Si los dejaron fuera. Y entonces, pues solamente te puedo dar permiso para que construyas guarniciones y banquetas. Oye, pero tengo toda una experiencia atrás. Comprobable además, ¿no? Y además comprobable con contratos, actas de terminación de obra, fianzas, en fin, todo. Eso ahorita que está Salomón o cuando estaba Barba. Ahorita. Eso no se ha modificado. Bueno, ese es uno de los temas que necesitamos trabajar en ellos, ¿sí? Porque muchos constructores no están pudiendo accesar al padrón de contratistas y no puedes licitar ninguna obra, no puedes participar en ninguna obra si no eres parte del padrón de contratistas. Sí, claro, no estás ahí. Y si yo, con toda la experiencia que tengo, me limitan a guarniciones y banquetas, ¿qué municipio está construyendo ahorita guarniciones y banquetas que me pueda dar? No, y además, lo peor, ¿qué pasa con todas las empresas que se están construyendo? A ver, tú platicabas tu historia al principio. Con esta lógica, bajo esta lógica, ¿tú nunca hubieras podido iniciar tu empresa? No, pues no, claro que no. O sea, es un sinsentido. Lo que ustedes están buscando también proponer es el tema de incentivar al tema local, porque a ver, esto pasaba, claro, tú dices, y algo que siempre hemos criticado, siempre criticábamos y que también se enojaba mucho Rafael porque lo decíamos es, a ver, los miles de millones de pesos destinados al Estado de Puebla, desde la Federación, desde los impuestos, o sea, todo lo que llega y que recibe Rafael y que controla Rafael, lo que hace Rafael es agarrar el dinero y mandarlo a Querétaro, mandarlo a San Luis, mandarlo a todos lados, menos a Hidalgo, menos a Puebla. Así es. O sea, el dinero que llegaba para Puebla, para que se operaran todos los programas, se iba para otro lado. Y eso generaba una pausa en el desarrollo de la economía en el estado. Qué bonito se ve Angelópolis, pero ningún poblano hizo eso. No. O sea, los poblanos no hicieron eso. Es correcto. Eso lo tiene que saber la gente. Es correcto. ¿No? Generó, quebraron empresas, quebraron negocios, quebró mucho porque es todo el desarrollo de la economía, ¿no? Y fíjate lo interesante del asunto. La Ley de Obra Pública Federal
te pide que cubras los requisitos básicos, como estar en el SAT, estar en el IMSS, estar registrado en el Infonavit y un poquito de experiencia para ejecutar la obra. Federal. ¿Qué es lo que estaría muy bien en este momento? Es que el padrón de contratistas estatal armonizara con la Ley de Obra Pública Federal el registro de contratistas, ¿sí? Para que se tuviera acceso a todo el tipo de obras. Eso que dices es formidable, se tiene que hacer. Pero yo propondría una cosa, nomás por hacer lo mismo que hacen ellos. Podrán construir en el estado de Puebla todos aquellos que no construyeron en el periódico Moreno Valle. No es cierto. No es cierto, porque entro a la misma dinámica que ellos. No, eso que dices es cierto, a ver, pero priorizando el estado. O sea, a ver, si de repente, si es un despacho, es un despacho fuerte, ¿no? Como con experiencia, como tú, como varios que hay en Puebla. Me acuerdo de Octavio Bello, me acuerdo de ti, hay gente con muchísima experiencia, jóvenes con mucha experiencia, o sea, que tienen muchos proyectos. Pero a ver, si van a hacer un trabajo en el Ozochitlán, de obra del Estado, el proyecto lo tienen armado, la estructura, todo esto, llegan allá, y si en la zona, en la región, tienen la maquinaria, contrata esa maquinaria. Si ahí producen el adocreto, si producen el cemento, ahí en esa región, contrata ese material. La mano de obra, hay gente de mano de obra, contrata a la gente de mano de obra ahí. Entonces lo que detonas es la economía. Si se van a Zacatlán, la misma historia. Si se van a Puebla, la misma historia. La Mixteca. Eso ayuda a detonar los polos de desarrollo, ¿no? O sea, como polos de desarrollo, o sea, agarrar la infraestructura como un polo de desarrollo, un detonante de polo de desarrollo en el estado, pudiera funcionar, ¿no? Desde luego que sí, y en algunas obras han sido condicionantes esas cosas, ¿no? Que tú reactives la economía del lugar al que vas, ¿sí? Haciendo ese tipo de proyectos. Pero no tan solo es eso, hay que reactivar a las MIPYMES, hay que reactivar a los constructores pequeños que llevamos 10 años, ¿sí? Realmente muy comprimidos porque no se ha podido tener un desarrollo importante. Si tú beneficias a todas las MIPYMES de la construcción, se reactiva en automático 24 o 25 sectores económicos. ¿Como cuáles más o menos? Bueno, pues estamos hablando las tiendas de materiales, estamos hablando las tiendas que venden material de plomería, de electricidad, en fin, es toda una gama, todos los servicios, hasta gasolineras. ¿Por qué? Porque pues, todos los vehículos con los que nos transportamos y con los que trabajamos consumen diésel y consumen combustible. O sea, el desarrollo, el trabajo de infraestructura tendría que estar pensado hacia trabajo local, regional. Hay que beneficiar a las MIPYMES para que entonces la riqueza se distribuya. No hablemos de la riqueza, el trabajo se distribuya y por consecuencia la riqueza. Sí, la distribución, ¿no? Exacto. Eso es, por ejemplo, mucho, obviamente a lo mejor con sus medidas y sus diferencias, pero a ver, Andrés Manuel, desde los proyectos para los adultos mayores, para las madres solteras, las personas en situación de discapacidad, ese dinero que llega directamente a las personas es una forma de distribuir la riqueza, es abajo, exactamente en la base social. Así es. El tema de que los ingenieros, los arquitectos, desde el tema de infraestructura, o sea, que finalmente es dinero público, que ese dinero público a lo mejor no sea solamente entregar el dinero como se entrega aquí con estas becas que son necesarias, sino que sea a través del trabajo, se potencializa, como dices, las MIPYMES, los pequeños conglomerados empresariales, las pequeñas industrias, los despachos, inclusive los grandes, o sea, porque hay para todos. Hay para todos. Es tan grande que da para todos. Pero la condición es, todo lo que hagas, aprovecha lo que tienes en la región. Así ¿no? es. Si se hace así, sí pudiéramos como empezar a ver un cambio real, ¿no? En el estado, porque empiezas a ver el dinero local, o sea, lo empiezas a ver en lo local.
¿Eso es parte de los proyectos que están buscando ustedes precisamente en el colectivo Infraestructura? Desde luego, es parte de lo que estamos tratando de que se dé. Eso es un proceso, porque muchas cosas hay que legislar, muchas cosas hay que cambiar. ¿Sí? Pero bueno, hay que seguir luchando. Y nosotros hemos venido participando desde diferentes organismos empresariales, ¿no? Fui presidente de AECO, Asociación de Empresas de la Construcción, en donde AECO surge de una discrepancia, de una diferencia que hay con la Cámara de la Construcción cuando no pudimos llegar a la dirigencia de la Cámara, porque eso está controlado por X, ¿no? por X familias, ¿no? Entonces creamos la Asociación de Empresas de la Construcción, de la cual fui presidente. Se forma también el COE, que es el equivalente al Consejo Coordinador Empresarial. El COE es el Consejo de Organismos Empresariales, que actualmente preside César Bonilla. También fui presidente del COE, y en donde estuvimos impulsando todo esto, en la época difícil con Rafael. Sí, y que además, ¿no? Fuimos perseguidos con auditorías y con un montón de cosas, ¿no? Y fueron perseguidos precisamente porque estabas tratando no de pelearse con ellos, sino más bien de decir, oye, abre espacios para la gente de Puebla, ¿no? Estabas en esa lucha. Exactamente, ¿no? Porque nos decían, bueno, ¿sabes qué? Esta obra la viene a ejecutar una empresa que viene de Hidalgo, ¿sí? Y que además va a ejecutar 2,000 millones de pesos y tiene un capital contable de 400 o de 500 millones de pesos. Y ustedes, poblanos, no tienen esa capacidad. Así nos los decían. Qué poca madre. Y ustedes no tienen esa capacidad. Cuando hemos hecho obras importantes, por ejemplo, participamos en la construcción del periférico, la parte oriente. Muy complicado, ¿no? A nosotros nos tocó, sí, porque se tuvo que trabajar con explosivos, porque toda esa parte es mármol. Exactamente. Oye, el tema también es el tema de personal. Esto que dices es, muchas de estas empresas inclusive exportaban o traían gente de Chiapas, de Oaxaca, albañiles, los traían de allá y los regresaban. O sea, casi les decía Rafael Moreno Valle o su equipo, la gente de ellos, les decía, oye, a ver, tú la vas a hacer, pero no quiero que ni ingenieros, ni arquitectos, ni despachos, ni trabajadores, ni albañiles, ni nada sean de acá. Entonces los traían y las familias, estos compas, lo que hacían era, les depositaban a sus familias en Pachuca, en Hidalgo, en Chiapas, en Oaxaca. Eso pasó mucho acá. Sí, claro, sobre todo al principio. Al final ya empezó Le salía carísimo, ¿no? Y además, muchas obras con un sobreprecio muy importante. Sí, eso significaba... Por ejemplo, el segundo piso de la autopista, nosotros ya lo habíamos presupuestado. Te voy a inventar números porque ya no me acuerdo, me acuerdo ahorita. Pero el segundo piso de la autopista costaba 2 y se construyó en 5. Sí, un tema de corrupción horrible. En ese tiempo Peña Nieto jugó con Moreno Valle, ¿no? O sea, ahí hicieron negocios ellos, ¿no? Porque vuelven y además esa carretera es federal. Sí, es federal. ¿Sabes que hay hasta fotomultas? Sí. Estatales, ¿cómo? En una carretera federal y te la cobran como... Lo que pasa es que es compartido. Es inversión compartida, privada y estatal. Pues sí, pero de todos modos o sea, imagínate la autopista, que es una autopista, es federal, hay pedazos que son del Estado y ahí ponen fotomultas y te multan. ¿Cómo el Estado? Es tremendo. Sí se tendrían que hacer cosas, se tienen que cambiar muchas cosas. O sea, no podemos seguir trabajando bajo la lógica del morenovallismo en tiempos de la 4T, en tiempos del humanismo mexicano. Se quedaron muchas cosas en el tintero que necesitan empezar a cambiar. ¿Sí? Y esa es parte del problema. Se continuó con esa tendencia y eso es parte de lo que, si se quiere realmente reactivar la economía local, se tienen que hacer cambios importantes en ese sentido. Sí. Oye, ya se nos fue el tiempo, ¿ya viste? Ya nos aventamos más de una hora de programa. Dice Araceli Bautista, bastante interesante la historia
de la arquitectura personificada en Sergio. No es tan grande, ¿verdad? Bueno, pero sí platicaste, sí es parte de la historia de todo lo que hemos vivido. Abdel dice: saludos al arquitecto Curro, un abrazo, y es un conocedor del tema. Sí, claro. Oye, ¿con qué te quedarías? ¿Qué les dirías a la gente de... Oye, a ver, no, antes de eso se me estaba yendo. A ver, estás participando, bueno, eres arquitecto, traes el tema de la infraestructura, tienes tu empresa, conoces de procedimientos desde el servicio público, etcétera. Pero también estás en el sector empresarial, como dices, ¿no? O sea, estos organismos que crearon, etcétera. Pero además participas en consejos ciudadanos. Así es. O sea, que eso es también un tema bien importante. O sea, no solamente estás como en estos parámetros de lo que es tu sector, todo lo que es tu sector, sino además estás en consejos ciudadanos. Esto es bien interesante. ¿En qué consejo ciudadano estás? Estoy participando en el Consejo Ciudadano de Obras y Servicios Públicos en el municipio de Puebla. Soy actualmente el secretario. Okay. Entonces, bueno, también ahí nuestra opinión tratamos de hacérsela llegar al municipio de Puebla para que pues tengan en cuenta nuestros consejos, nuestras opiniones. No nos toman en cuenta, pero... Era lo que te iba a decir. O sea, estás... Es correcto. Y eres oposición ahorita y traen una lucha y un combate muy intenso hacia el interior del ayuntamiento, porque al final del día los consejos ciudadanos del ayuntamiento son parte del ayuntamiento. ¿Qué proyectos les han dicho, qué temas o qué luchas han tenido ahí adentro del ayuntamiento? Mira, es muy normal que en el Consejo Ciudadano te lleguen... La Secretaría de Infraestructura decir: estamos ejecutando, estamos haciendo, ya terminamos. Okay. Eso es muy normal. Y realmente como consejeros nosotros lo que queremos es participar en la planeación. Okay. ¿Sí? Oye, aquí conviene que se pavimente esta calle por esta razón. Aquí conviene que se construya un parque. Son especialistas al final, ¿no? Claro. Y que se tomen en cuenta nuestras opiniones. Okay. Porque también hay mucha experiencia en los consejos ciudadanos, ¿no? Hay gente realmente muy capaz que puede dar su opinión. ¿Y qué ha pasado, por lo menos con esta administración? Pues se pasa con todas las administraciones. A nadie le gusta que le digan cómo hacer las cosas o qué hacer. Okay. Básicamente es eso, ¿no? ¿Sí? Realmente los consejos ciudadanos deben de funcionar porque la ley observa que tienes que pedir consulta a la ciudadanía. Pero no las pela. Pero nos dicen: oye, vamos a aprobar, vamos a consultar el tal tema, y con la lista de asistencia nos dicen: pues todos estos son los que vinieron a aceptar nuestra propuesta. Cuando no fue nada más que la lista de asistencia de los que estuvimos en el evento. Pero no opinamos, no dijimos nada, simplemente nos dijeron que era lo que iba a hacer. Es una burrada, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de gratis, tener la oportunidad de tener el consejo de especialistas, pues es como tomar en cuenta y decir: ok. O a lo mejor es decir: oye, a ver, hablemos con ellos, que nos digan qué onda y veamos qué traemos nosotros y construyamos procesos de cohesión social, ¿no? Y nosotros no quiere decir que como consejeros tengamos la verdad. Podemos estar equivocados o podemos estar apreciando las cosas de otra manera diferente a como la ve la autoridad, pero ¿sí? También podemos dar opiniones que sí pueden contribuir realmente a la participación de la ciudadanía, porque finalmente nosotros somos los representantes de los ciudadanos. Sí, finalmente es la voz del pueblo a través de estos colectivos o de estos consejos ciudadanos. Así es. Porque además los consejos ciudadanos son parte de los planes, del plan municipal de desarrollo, o sea, necesitan estos consejos que son parte del plan, o sea, no es un tema de buena voluntad, es un tema de ley. De ley. Híjole, qué difícil. ¿Con qué te quedas, mi querido Sergio? Bueno, pues me quedo, creo que insistir en el sentido de que a todos los amigos
constructores, ingenieros, arquitectos, que se sumen a esta propuesta de participación, que incluyan sus proyectos. Vamos a abrir una convocatoria para que puedan incluir sus proyectos, para que puedan participar en esta serie de propuestas que vamos a hacer, que estén con nosotros en el foro, en donde vamos a abrirlo a todos los organismos empresariales, colegios, universidades, para que se sumen en este sentido y que realmente empecemos unidos a crear ese cambio que tanto necesitamos. Y no se trata de ser una especie de Quijote, ¿no? Sino que realmente con la unión de todos empecemos a hacer cambios. No, o sea, hay que ser Quijotes, ¿no? O sea, hay que ver hacia adelante, hay que imaginar un mundo mejor, hay que imaginarnos un pueblo mejor, como el Quijote, ¿no? Caminan, pero siempre juntos, trabajan un proyecto. Por eso se llama colectivo, ¿no? Por eso son colectivos. Por eso es un colectivo, precisamente, ¿no? Y de verdad hay gente muy, muy capaz, ¿no? Y los colegas, los amigos, los constructores, también es gente muy capaz, que necesitamos que estén dentro, que se vayan sumando, que vayan participando con nosotros. Esto está abierto para todo el mundo. Sergio, muchísimas gracias, te agradezco mucho que nos hayas permitido a nosotros. Muchas gracias, Luis. Gracias. Pues esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Tuvimos a Sergio Curro como un invitado formidable que estuvo acá con nosotros, y que me quedo con este tema de la infraestructura por la vida, que a mí me parece un concepto formidable que puede detonarse muchas cosas, y esperemos que sea tomado en cuenta para muchos procesos. Pues acá tenemos la experiencia para todos los temas urbanos, y además te vuelves un factor de unidad de todos los que vienen trabajando en temas de desarrollo en esta materia, en infraestructura. Entonces, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Gracias, Luis. Y lo único que me queda es decirles a todas y a todos ustedes, esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Sean felices. Adiós.